Buenas tardes. Pues en este día vamos a continuar con la serie La Fe Verdadera. Y yo voy a tomar un tema que yo le titulé Un mensaje navideño de fe. ¿Quiere abrir su Biblia en Lucas 1 al 4, por favor? Lucas 1 al 4. ¿Ya lo tiene a la vista? Léalo conmigo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, este evangelista, uno de los 4 evangelistas, obviamente él no estuvo directamente cerca del ministerio de Jesucristo, pero él recibió a Cristo en su corazón posteriormente. Este evangelista, conocido en la escritura como el médico amado, este hombre era muy meticuloso, era muy detallista en su vida, en las cosas, en su actuar, y él escribe a un hombre llamado Teófilo. Este hombre era un hombre que estaba a punto de dar inicio en su vida cristiana, estaba dando sus primeros pasos como hijo de Dios. Entonces, con ese orden que él investigó, dice la Biblia que fue y preguntó diligentemente, y dice aquí la escritura, él lo hizo con diligencia, fue y preguntó las cosas desde su origen, cómo acontecieron, cómo sucedieron, y él las plasmó aquí para nosotros. Obviamente directamente fue escrito para Teófilo, pero aquí el evangelista, enseñándonos, él concluye el versículo 4 diciendo: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado o instruido. Bien, hemos sido enseñados últimamente en relación a esta serie que es imposible, si nos queremos acercar a Dios, es imposible acercarnos a Él si no tenemos fe, porque sin fe no podemos agradarle. Cualquiera que se acerca a Dios es necesario que Él crea que Dios existe. Por algo está usted en esta tarde, en este lugar, ¿sí o no? A ver, voltea con el que está junto de ti y dile: oye, tú has creído, ¿verdad? ¿Has creído o te crees? Mire, los seres humanos, a través de toda la historia de la humanidad, aquellos que se han acercado a Dios lo han hecho con fe, por medio de la fe. De lo contrario, ellos no habrían recibido lo que de parte del Señor les ha prometido. Lo que ellos buscan de Dios lo han adquirido y lo han encontrado y lo han experimentado a través de la fe. Este hombre Lucas, un hombre, como yo le dije, muy meticuloso. Si usted puede leer el Evangelio de San Lucas, usted se va a dar cuenta cómo él lleva las cosas en orden. Así como él investigó y se dio cuenta, él no se brincó, no se saltó, él quiso ser lo más exacto posible en relación a los acontecimientos, y él nos narra una historia. Yo quiero que usted lea, por favor, capítulo 2, versículo 7. Comienza a hablar él por medio de esta fe, porque como él no estuvo presente, él plasmó esta palabra tan hermosa y la puso ahí para nuestra enseñanza por fe. Y vamos a ver aquí en esta historia, en Lucas capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 20, por favor. Y vamos a ver aquí
a unos padres llenos de fe. Dice así la Biblia: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Perdón. Bueno, vamos a ver algunas frases aquí importantes de este pasaje. Primeramente, el pasaje, Lucas comienza hablando y diciendo, si usted lo nota nuevamente, dice que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Bien, el primogénito. Aquí estamos viendo un gran acontecimiento, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y esto nos sugiere, esta palabra, dio a luz a su hijo primogénito, nos indica que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando forma corporal como usted y como yo, con el único propósito de identificarse con el hombre. Mire, como el hombre estaba descarriado, todos y cada uno se fueron como ovejas que iban al matadero. Cada uno de nosotros nos descarriamos, hacíamos lo que bien nos parecía, no había buena voluntad en nuestras vidas, nos alejamos de Dios. Entonces el propósito de Dios fue enviar a Jesucristo en forma de hombre para identificarse con nosotros. El unigénito del Padre, Dios mismo, habitó entre nosotros. Por eso la Escritura dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, este es el nombre celestial, el nombre divino por el cual conocemos nosotros al Salvador, Emmanuel. Así se describe en la Escritura, Dios con nosotros. Es decir, Dios tuvo que acercarse a nosotros. Como nosotros no teníamos toda la intención de acercarnos a Él, entonces Él se acercó a nosotros. El nombre natural y humano terrenal de Jesús, del Mesías, del Salvador, obviamente es Jesús, y el celestial es Emmanuel. Por eso es que la Biblia dice Dios con nosotros. Ahora, para esto que estamos nosotros enseñando, necesitamos la fe. ¿Cuántos tienen fe? Es importantísima la fe, porque si no, entonces no vamos a poder entenderlo. Perdón. ¿Cómo es entonces que un Dios omnipotente, poderosísimo, que Él sabe cuántas estrellas existen y que a cada una de ellas las llama por su nombre? ¿Cómo es posible que un Dios tan poderoso, tan grande, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener? ¿Cómo un Dios que conoce cada uno de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, sean pocos o sean muchos? ¿Cómo es que un Dios tan poderoso, que conoce lo que tú estás pensando en este momento, se hizo carne y fue el Verbo encarnado? Por eso es que la Escritura menciona de esta manera:
¿Por qué? Porque el único propósito de este gran acontecimiento, de este hecho, que dice que fue una verdad ciertísima, como lo dice Lucas, que el Verbo, que Jesucristo se hizo carne con el único propósito de venir a salvarnos de nuestros pecados, a librarnos de la maldad y darnos vida eterna, y con el plan y el propósito de acercarnos a Dios. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, anduvimos cada uno como aquellos que no tienen pastor. Para esto necesitamos la fe, para poder acercarnos al Salvador, y que este Rey Jesucristo nos pueda acercar también al Dios Altísimo. Necesitamos la fe, ¿sí o no? Para poder entender esto, lo que la Escritura habla en dos partes en relación a la fe. Una es que parte de la Escritura se cree por fe y la otra parte se obedece por fe. Es decir, que en la palabra del Señor, todo lo que diga aquí la Escritura es digna de creerse, es digna de obedecerse. Si la palabra de Dios habla, entonces usted habla. Y si la palabra de Dios se calla, usted se calla. Hay palabras en las que usted va a caminar por fe, no la va a entender, no lo va a comprender quizá, pero ahí está escrito y ahí está plasmado en las Escrituras, la cual es ciertísimamente veraz. ¿Cuántos dicen que sí? Ahora bien, el nacimiento del Señor Jesucristo fue por fe. Y si nosotros entendemos que fue por fe, más necesitamos la fe para creer que este Dios Altísimo, grandísimo, a través de la vida de Jesucristo, viene ahora a nosotros a morar a nuestra vida, a vivir dentro de nuestros corazones. Esto es todavía tener más fe, ¿verdad? La Escritura dice, yo se lo leo en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está cumpliéndose entonces en la vida de María y en la vida de Jesús este versículo. Mire, de entre las cientos y miles de vírgenes que existían en ese tiempo, en esa época, Dios escogió a una que tuviese atributos, que tuviese cualidades, la cual estamos hablando de María, una mujer obviamente virgen, la cual quiere decir que no había conocido hasta ese momento varón, puesto que el nacimiento de Jesús sería un nacimiento virginal y sobrenatural. Por eso es que se dice que el nacimiento de Jesús fue por obra del Espíritu Santo. ¿Usted cree esto? Necesita fe para poderlo creer y sobre todo para poderlo entender. Esta mujer, la Virgen, tendría que ser del linaje de David. Tenía que ser directamente descendiente del Mesías. Para esto ella necesitaba tener fe. Ahora bien, dejamos a María y vamos con José. José fue el hombre aquel el cual ella estaba comprometida con él para casarse. Antiguamente dejaban un lapso de un año en el cual había un compromiso, y durante ese compromiso no aparece la palabra ahí que eran novios, pero había un compromiso formal, y cuando ese compromiso formal era para casarse, entonces la Escritura dice que en ese tiempo se le aparece un ángel a José y le dice que tenía que aceptar a su mujer. Fíjese cómo lo menciona ya, a su mujer, aunque estaban en un compromiso, pero ya la toma como su mujer. Entonces ella y él necesitaron fe para obedecer, él para obedecer la voz de Dios y ella para aceptar que la simiente divina ya había sido depositada en ella, en su vientre. Necesitaban fe, una familia y una pareja llena de fe.
Ahora bien, ella necesitó haber creído en lo que Dios le estaba diciendo a través del ángel. En Lucas capítulo 1, usted que lo tiene ahí, Lucas, busquen el versículo 45 al 47. ¿Ya lo tiene? Dice, y bienaventurada la que creyó. ¿De quién se está refiriendo aquí? De María. Mire, ella tenía muy buenos atributos, buenas cualidades, las cuales no vamos a demeritar, no se las vamos a quitar, porque yo pregunto a las mujeres que están aquí presentes, ¿cuántas les hubiera gustado que el Señor, el Mesías, hubiese nacido a través de usted? Quiere decir que esta mujer es bienaventurada, ¿no? ¿Sí o no? Pero acuérdese, fíjese, ellos necesitaron fe, pero ahora nosotros, la Biblia dice que más bienaventurado es aquel que sin ver creyó. Lucas dice, yo me fui con aquellas personas que vieron y oyeron, y yo anoté y escribí, te lo escribí, oh Teófilo. Pero nosotros en nuestro tiempo, sin ver y sin oír, hemos creído. Y necesitamos fe para esto. ¿Tampoco no? Ahora fíjate bien lo que dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es fe. Y fe es que tú creas que Dios va a cumplir en tu vida, a través de ti, por medio de ti, lo que Dios ya te ha dicho que va a hacer. Eso es fe, eso es tener fe. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire, ella está hablando en todos los sentidos. Está hablando de su alma y está hablando de su espíritu. Pero más que eso, fíjate y nota tú las palabras con las que concluye el versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué dice? Mi Salvador. Jesús es el Salvador. Esta palabra Salvador, como dice ahí, regocija en Dios mi Salvador, en los escritos originales en el griego, aquí se refiere al Mesías, no se refiere a Jehová, a Dios el Altísimo, sino se refiere a Dios hecho carne. En otras palabras, se refiere al Mesías, se refiere al Salvador del mundo, aquel que vino a perdonar nuestros pecados. ¿Usted le conoce? Bueno, aquí María, fíjate cómo ella está reconociendo. Ella necesitó también la fe, así como usted y como yo. ¿Para qué? Para reconocer que ella tenía la necesidad de un Salvador. Por eso es que ella también dijo a esto, se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabía también que aquel ser que nacería a través de ella, también ella necesitaba creer en él para fin de poder obtener ¿qué? Salvación. Entonces María también necesitaba un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora también esta palabra, como dice que nacería el hijo primogénito, la palabra primogénito, aquí se refiere y viene una connotación de que Jesús fue entonces el hermano mayor de varios hermanos, es decir, el primero de algunos. Si no, entonces dijera aquí la palabra el hijo unigénito, pero no es unigénito, el hijo unigénito es único. Dice el hijo primogénito, quiere decir el primero de varios. Mateo capítulo 1, verso 24 y 25, yo se lo leo, no lo busque para que usted no pierda ese pasaje. Dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a María. Pero no la conoció, diga, no la conoció. Pero después, ¿qué dice? O sea, hay una limitante. Obviamente, antes del nacimiento de Cristo no debía de contaminarse con hombre alguno, porque entonces no se cumpliría la promesa de Dios. Tenía que ser un nacimiento virginal. Pero después del nacimiento del primer hijo, dice entonces la conoció o sea, después de que dio a luz a su hijo primogénito, entonces la conoció.
Estoy parafraseando lo que dice aquí. Vuelvo a repetir el versículo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, mire, el propósito principal de este precioso acontecimiento es el nacimiento de Jesucristo. No es José, no es María. Lo principal, lo importante es el nacimiento de Jesús. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora fíjate bien, María, vuelvo yo a decirle, yo no le quito ni la demerito sus buenas cualidades, pero ella continuó su vida normal y su vida natural de mujer, de esposa y de madre. José la conoció después, tan así que cuando ya estaba él mayor y él estaba ya en su ministerio, los escépticos, aquellos que no creían que él era el Mesías, comenzaron a decir, ¿que no es este el hijo del carpintero, de José? ¿Que no están entre nosotros sus hermanos, José, Judas, Simón, etcétera, etcétera? ¿Que no están con nosotros también todas sus hermanas? ¿Qué quiere decir? Que tuvo 6, 7, 8 hermanos, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Lo incongruente para nuestro tiempo es que la gente cree más lo que la Biblia no dice que lo que la Biblia dice. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree lo que la Biblia dice o lo que la Biblia no dice? Para eso necesita fe, ¿verdad? Porque algunos lo ven, lo leen y dicen, no es posible, no dice ahí. Está como aquel que llega al infierno y dice, no estoy en el infierno, no estoy en el infierno, por fe. No, es que la realidad es la realidad, mi querido hermano, hermana. ¿O quién de los que están aquí se han casado? Tienen un propósito por casarse, ¿no? Te casas por amor y te casas con la mujer, te casas con el varón, que para tu punto de vista fue lo más perfecto para ti, ¿no? Mira, voltea a verla, dile, nadie como tú, mi amor, dile. Algunos hasta raros se hicieron, ¿verdad? Solamente me dices porque el pastor te dijo. Pero mira, hermano, imagínese usted a José y a María. Nace el primer bebé y ¿usted qué cree? Que se quedaron viendo y dijeron, mi amor, ¿vamos a seguir viendo la televisión? No, mi hermano. Tuvieron una vida normal, natural, como cualquier ser humano, como cualquier pareja que se casa. ¿Lo está entendiendo? Algunos adultos están diciendo, no digas esto delante de los jovencitos. Le aseguro que a lo mejor sabe más que usted. Ya ves, por ahí está la risa. Nerviosita, pero ahí está. Entonces, fíjese bien. Esto es lo importante. Y de aquí es donde justamente nosotros echamos por tierra aquel concepto que la gente ha creído de que María siempre es virgen. No es cierto, porque la Biblia no dice eso. Y si la Biblia no lo dice, entonces no tengo por qué creerlo. No tiene usted por qué creerlo. Amén. Qué bello acontecimiento que por fe disfrutamos de su nacimiento. En esta misma historia que acabamos de leer, Lucas está narrando no solo de José, no solo de María, no solo de Jesús, pero menciona a un grupo de pastores, unos pastores llenos de fe. Vamos a tratar de explicar un poquito de estos hombres. Mire, Dios se reveló a este grupo de personas humildes que estaban ahí en la montaña, que para el mundo quizá insignificantes, que pasaban desapercibidas a la humanidad, a la gente, y que hasta el día de hoy han quedado en el anonimato. No sabemos sus nombres, no sabemos quiénes fueron. Sin embargo, nos dejan una enseñanza estos pastores hacia nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos aceptado aquel Mesías encarnado, aquel verbo que se hizo carne y que ahora vive en nuestra vida. ¿Sabía usted que estos pastores eran personas fieles a Dios? Y que eran personas responsables en su trabajo. ¿Cuántos trabajan? 4. Bueno. Fíjese lo que dice la Biblia acerca de estos hombres. Dice,
ahí en el versículo que leímos en Lucas 2, había pastores en la misma región que velaban y que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hacían dos cosas. ¿Qué hacían? Velaban y guardaban. Ahora, el trabajo no es por fe. Hay muchos que dicen, hermano, yo estoy trabajando por fe. No, tú no estás trabajando por fe, tú trabajas por necesidad. Y tú trabajas por responsabilidad. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. A ver, pregúntale al que está a tu lado y le, oye, ¿trabajas? Y unos hasta cerraron el ojo así, aleluya. Fíjate cómo nos muestra, nos enseña la vida de estos hombres que eran fieles, eran trabajadores, ellos velaban, ahí estaban durante la noche, ellos se turnaban para suplir la necesidad como el trabajo que ahora en nuestra vida nosotros tenemos que hacer. Estamos trabajando para suplir una necesidad personal y en el hogar, ¿a poco no? Bueno, estos pastores, así como nos dicta la Escritura que eran responsables y que eran trabajadores, estos velaban en las vigilias de la noche, así se les denominaba. La noche se constituía en 3 vigilias. La primera era desde la puesta del sol hasta la medianoche. La segunda era de la medianoche hasta el canto del gallo. Usted ha leído esto en la Escritura, ¿verdad? O lo ha escuchado. Y la tercera es desde el canto del gallo hasta la salida del sol nuevamente. 3 vigilias. Ellos se turnaban como un equipo y decían, pues como somos buenos trabajadores y estamos al pendiente de nuestros ¿cómo se dice? Ganado, de nuestros rebaños. ¿Qué hacían ellos? Los cuidaban, los guardaban, los protegían. Entonces, ¿cuál fue la hora exacta entonces del nacimiento de nuestro Salvador? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue durante la noche, ¿verdad? Mire, quiero decirle, en esa época en la que nació Jesús, era el momento entre abril y diciembre. No sabemos el mes exacto tampoco en que nació Jesucristo. ¿Por qué? Porque entre abril y diciembre los pastores solían y suelen llevar a apacentar a su ganado, a sus rebaños, a la montaña. Después de estos meses ya no, los resguardan por causa del frío. Entonces, damos por hecho entonces de que no sabemos la hora, no sabemos el mes. Lo que sí sabemos, mi querido hermano, es que Jesús nació. Amén. Porque usted puede estar celebrando el nacimiento de Jesucristo año tras año, y año tras año celebra y celebra, pero ya nació en tu corazón. ¿De qué te sirve de que nazca cada año si no ha nacido en el corazón? ¿Sí o no? Ahora, esto se necesita la fe. Para poder entender lo que estamos hablando, necesitamos fe. Hay muchos que se la pasan criticando o se la pasan en controversia con la misma gente, ¿verdad? Y mire, lo importante aquí es el nacimiento de Jesucristo. No es que si puso o no puso arbolito. Hay muchos, que ese árbol pagano, mundano, que los foquitos, que eso que parecen los cachetes del diablo, que no sé. Se la pasan hablando. Muchos ya se les dice, ¿a poco de veras? Están criticando, hablando cosas superficiales en lugar de enfocarse en este gran acontecimiento. El gran acontecimiento fue de que Jesús nació. No importa el día, no importa la hora, Jesús nació. Aproveche la oportunidad entonces para que usted pueda celebrar a Jesucristo cualquier día del año. Nosotros lo celebramos en esta época porque así dice la tradición. Yo sé que usted va a decir, es que no andamos por tradición. Sí es cierto, pero entonces celebre el nacimiento de Jesucristo todos los días. Haga una cena navideña todos los días y me invita. Por eso es que este mensaje es un mensaje navideño de fe.
Cuando yo le dije, le aseguro que algunos de los que están aquí ha de haber pensado, el pastor Carlos anda atrasado. No retrasado, atrasado. Ya se le pasó el tiempo de la Navidad. No, para mí todos los días son Navidad, hermano. No importa la hora que usted festeje. Nosotros en la familia lo festejamos desde las 12 del día. ¿Sí? ¿Y por qué le da risa? ¿Hay alguna norma que diga a las 12 de la noche? Nos la pasamos en familia todo ese día. En la noche hasta que aguante uno. Y ya después de los 50 pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Amanecemos, igual le seguimos. En la charla, en la plática, en el convivio, en la edificación como familia. Si hay alguno que está ahí en la familia que no es creyente, aprovechamos el momento. ¿Para qué? Para evangelizar, para compartir, para comer juntos, los tamalitos, lo que sea. El asunto es que Jesucristo nació. ¿Lo está captando? ¿No? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué Dios se manifestó de esta manera a unos pastores? ¿Por qué no a otro tipo de personas? ¿Sabía por qué a los pastores? Porque los pastores, mire, curiosamente, Dios nos considera a nosotros y nos asemeja como a qué, como a ovejas. Diga amén. Los pastores, estos sabían y entendían perfectamente lo que significa apacentar. Y apacentar quiere decir guiar, conducir por el buen camino. Hacer recostar al ganado, al rebaño para darles de comer, cuidarlos, protegerlos y estar alertas sobre el rebaño. Por eso es que Jesucristo se manifestó. Dios se manifestó a los pastores. Yo le leo un versículo en la escritura, una profecía que está en Miqueas capítulo 5, no lo busque, yo le leo. Dice así, Miqueas 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo de que él dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él apacentará y estará con poder de Jehová, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Mire, este Salvador del mundo vino justamente ¿a qué? A apacentarnos, a cuidarnos. El pueblo de Israel estaba esperando un hombre, estaba esperando al Mesías Salvador, al Cristo, al ungido. ¿Para qué? Para librarlos de sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Usted lo cree? Para eso necesitas fe. Por eso es que la Escritura dice, si ya te perdonó, ¿por qué te vas a acordar tú de todos los pecados pasados? Necesitas creer de que Dios ya te perdonó. ¿Cuántos son perdonados? No perfectos, porque eso sí, está difícil. ¿Cuántos son perdonados? Porque si alguno dice, no, yo soy perfecto, 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 pues el día que tú entres en una iglesia que esté perfecta, va a dejar de ser perfecta. Porque ya entraste. ¿Sí? Entonces fíjate cómo aquí está la Escritura cumpliéndose la promesa de él saldría un guiador que apacentaría a su pueblo Israel. Este es el Salvador, este es el propósito principal de esta gran celebración, de este gran acontecimiento. Tal vez nosotros no conocemos los tiempos, pero aquí los pastores, ellos estaban en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, en el lugar perfecto, y recibieron el mensaje perfecto para ellos. Por eso es que tú y yo tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando, tenemos que estar creyendo en lo que Dios dice en su palabra.
hemos tenido fe, creemos en el nacimiento, en el advenimiento del Mesías, del ungido. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído? Mira, muchos dicen, ay, pues qué bueno que hubiera nacido en este tiempo. Qué bueno que hubiera sido María o José o uno de estos pastores. Pero quiero decirte, la Biblia dice, más bienaventurado es aquel que sin ver creyó. Y usted está dentro de esos. Usted es más bienaventurado. Tiene más bienaventuranza usted, pero tenemos también más responsabilidad. ¿Sí o no? Ahora bien, dice la Biblia entonces que todo aquel que creyó en él. Y aquí sugiere entonces la Escritura cuando dice todo aquel, quiere decir aquel que le ha recibido, le ha aceptado y que con fe cree que Jesús es el Salvador. Cree que Jesús es el Mesías. Esto se refiere, quiere decir que la salvación es para todo aquel que cree. No solamente para algunos cuantos. Ahora, dice la Biblia ahí, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. También dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a los cielos, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho, se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, estamos hablando que los pastores hablaron, transmitieron, los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Antiguamente, quiero comentarle, los mesones o las posadas a las cuales aquí se refiere la palabra del Señor. Y mire, Jesús nació en un pesebre, no porque los padres no tuviesen la economía o la capacidad de poder haber nacido en otro lugar, sino porque fue lo que Dios así quería. Lo que pasa es que los mesones estaban llenos. Dice que ya no había lugar para ellos en el mesón. Usted lo leyó, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, estos lugares los construían, los edificaban de una manera cuadrada. Haga de cuenta como aquí donde estamos nosotros, en la parte de aquí abajo. Estaban las habitaciones ahí, y estas habitaciones eran para resguardar a los viajeros en su peregrinar. En el centro había un espacio donde había el movimiento de la gente, de donde salían todos aquellos que estaban en las habitaciones en el mesón, y salían a platicar, a convivir y a tratar asuntos. Pero en la parte trasera de cada una de las habitaciones del mesón había un lugar que le llamaban y le denominaban pesebre. Era donde llevaban a los animales, aquellos que obviamente tenían animales que estaban hospedados en el mesón. Los ponían en la parte trasera. De manera entonces que cuando llega José y María ahí al mesón, ya está lleno. Pero alguien por ahí les dice, bueno, yo no traigo animales, pero ahí está el pesebre. ¿Quieres? Ahí está. Yo no sé cómo fue la circunstancia, yo me estoy imaginando. Entonces dice la Escritura que acostaron en el pesebre, que nosotros conocemos como establos, ¿verdad? Por eso es que de ahí la Escritura dice, y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica de que los pastores estaban publicando. Ellos llegan de tener una experiencia con los ángeles, con Dios mismo, y comienzan a publicar lo que se les había dicho en relación al Mesías, en relación a aquel niño. Entonces todos los que estaban en el mesón fueron y visitaron a José y a María y al niño. Estaban ahí viendo a Jesucristo, al Mesías. Los que creyeron, los que tuvieron fe. ¿Cuántos tienen fe? Necesitas fe para creer lo que yo te estoy diciendo. Por eso entonces el ángel
Y esto estoy hablándote yo del publicar las buenas nuevas. Por eso es que el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para unos, para todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que estos se encargaron de divulgar el gran acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. ¿A quiénes? A todo el pueblo. Y nosotros ponemos en el pesebre ahí nada más a los pastorcitos solitos, ¿verdad? Y una vaca y una chiva ahí. No, un águila. Recibió revelación. Ahora fíjese bien, los ángeles dieron las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pastores. Y los pastores a su vez publicaron y dieron las buenas nuevas a los que estaban en el mesón. Ahora fíjate bien, ¿qué responsabilidad tenemos ahora nosotros como buenos trabajadores y fieles ministros de Cristo? ¿Cuántos son trabajadores? ¿Sabías tú que el misterio de la publicación de la palabra del Señor no fue dada a los ángeles? Fue dada a nosotros, a los que hemos creído. Por eso la Biblia dice: mira cuán buenos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen nación tu Dios reina. Los que publican, los que andan de lugar en lugar, de casa en casa, compartiendo la buena nueva. ¿Cuál fue la buena nueva? El nacimiento de Jesucristo, que ya venía el perdón de nuestros pecados. Esta es la buena nueva, y buena nueva es el evangelio, las buenas noticias. Para esto necesitamos fe, para poder creer en aquel Salvador que es Cristo, que nació, sí, pero que no se quedó niño, no se quedó un bebé, no se quedó pequeñito, sino que creció. Y este propósito de haberse acercado Dios a nosotros era para acercarnos Jesucristo a Dios a través de ¿qué? De la muerte y la resurrección de Jesucristo, para que nosotros, tú y yo, tengamos vida eterna y tuviésemos el perdón de nuestros pecados. Este es el principal objetivo del nacimiento de Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ahora a nosotros nos toca publicar, mi hermano, nos toca compartir, así como los pastores lo hicieron en aquel lugar. Ahora a nosotros nos toca compartir el evangelio a la gente. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen del Señor? Todos. No, pero a veces estamos en plena cena, en plena reunión familiar, estamos criticándole. No, que ya te pusiste a bailar y ya estás tomando, que quién sabe qué, que el ídolo ese que tienes ahí, y que mira que el árbol navideño que no es ni bíblico, y quién sabe qué. Te pones a hablar cosas secundarias en lugar de hablar de las buenas nuevas. La gente no necesita que tú vayas a criticarle, la gente necesita que tú le publiques ¿qué? El evangelio. Las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que Jesús nació y vino a morir por sus pecados. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que ahora nos corresponde a nosotros. ¿Cuántas veces te has rozado todos los días con el de la tienda, con don Pepe? ¿Cuántas veces le has predicado? ¿Cuántas veces le compras pan al que pasa todos los días? Pan, Cairo. ¿Cuántas veces le has predicado? Ya se nos hace costumbre. Vas con el carnicero y sí te bromea y lo bromeas, pero ¿cuándo le has evangelizado? ¿Cuándo le has dicho las buenas nuevas? Que él necesita una preciosa y mejor sangre que la que él toca todos los días. Ay. Esto es lo que a Dios a nosotros nos ha llamado, mi hermano. Para eso necesitamos fe. Hay muchas cosas que se creen por fe, pero hay otras cosas que se obedecen en fe. ¿Sí? Y así como los pastores, usted y yo debemos conducirnos. Ahora bien,
Todo el mundo necesita saber, conocer quién es aquel Salvador, quién es aquel Jesucristo que puede apacentarnos como unos verdaderos redil, como una verdadera oveja del Señor. Amén. Jesús es el único que puede darnos el alimento espiritual. Es el único que nos puede dar salvación. Por lo tanto, entonces tenemos que ser como estos pastores, trabajadores. Mi querido hermano, esta es ¿cómo se dice? La esperanza que nos mantiene vivos y nos mantiene alertas con esta fe de que un día este Jesús que vino y nació y que también murió y que también resucitó, dice la Escritura que un día Él regresará. ¿Sabías tú? Y si no, ya lo sabes. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando, así como los pastores velaban. Y por eso la Biblia dice: Jesús vendrá por su iglesia como ladrón en la noche, y un abrir y cerrar de ojos se llevará a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una expresión. Así como Cristo nació durante la noche, no sabemos a qué hora. Así vendrá Cristo, no sabemos a qué hora. Como ladrón en la noche, porque usted no sabe a qué hora viene el ladrón, ¿verdad? O le llama por teléfono el ladrón y le dice: voy a robarte mañana, a las 3. ¿Verdad que no? Es lo mismo. Jesucristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia. ¿No le da gusto? Aquellos que han aceptado por fe este sacrificio precioso de Jesucristo, aquellos que han aceptado por fe este lavamiento por su sangre, el perdón de sus pecados, por fe un día le veremos tal y como Él es. Por fe usted y yo un día estaremos juntos reinando por toda la eternidad junto con este Mesías que nació. Qué bello acontecimiento que por fe disfrutamos de su nacimiento. Y vamos a ver otro caso en la Escritura, pero ahora unos magos. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. Unos hombres también llenos de fe. Primero vimos a la familia de Jesús, sus padres, después aquellos pastores que estaban en aquella misma región, que estaban cerca de donde estuvo el nacimiento de Jesús. Pero ahora vamos a ver a otro tipo de personas que estaban lejos. Dice la Escritura que ellos venían del lejano oriente. Y vea lo que dice la Biblia. Y justamente los consideramos como los magos porque así dice la Biblia. Dice, cuando Jesús, le dije Mateo 2, 1 al 8. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, fíjese bien. ¿Cuál fue el propósito primordial de los magos? Acercarse a aquel niño, aquel rey que había nacido y adorarlo. Ese era el propósito principal de ellos. Ahora fíjate bien, estos magos no dice mucho acerca de ellos, pero mira, continuamos diciendo aquí lo que dice la Escritura. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mire, esto es fe. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el oriente, muy lejos de donde nació Jesucristo. ¿Cuánto tiempo duraron ellos en trasladarse? Antes no había tren ligero, no había camiones ni nada de eso. ¿Cuánto cree usted que tardaron ellos en trasladarse? Lo que sí sabemos de aquí, lo que dice la Biblia, es que el día que nació Jesucristo en Belén, ese día apareció una estrella allá en el oriente que les comenzó a guiar, les comenzó a conducir a los magos y les dio la pauta a seguir. Por fe ellos
fueron guiados por la estrella. ¿Cuánto tiempo pasaría? No lo sabemos. Por eso es que aquí, mire, ni siquiera Herodes lo sabía. Y se supone que Herodes, pues era el rey de los judíos, tenía que saber esto. No lo sabía. Fue con los principales sacerdotes y con los escribas a preguntarles. ¿Por qué? Mire qué incongruencia. Pues llegan ahí los magos y llegan con el rey. Imagínate, está en el trono el rey, Herodes, y dicen, oye, venimos a buscar al rey que ha nacido. Y Herodes volteaba para todos lados, el único rey soy yo aquí. ¿Cómo está eso? Entonces, dice más adelante, ellos le dijeron, los sacerdotes, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. ¿Se acuerda que leímos esto? Que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, cómo no. Eso es mentira. Él quería quitarle la vida, ¿verdad? Porque sintió pasos en la azotea. Dijo, ¿otro rey en mi lugar? ¿Cómo es posible? Ahora, fíjate bien, en este pasaje vemos cosas y puntos interesantes. Vemos un grupo de hombres que por fe fueron guiados, fueron movidos para acercarse justamente al Salvador. De estos magos no se menciona mucho las Escrituras. No arroja mucha información, pero podemos ver, lo poco que podemos ver, podemos describir cómo eran este tipo de personas. Mire, los magos son mencionados en las Escrituras como personas muy estudiadas, personas letradas, doctos, con una capacidad impresionante. Antiguamente estas personas eran aquellos consejeros que estaban en la corte real de los príncipes de los reyes. Y los reyes iban y consultaban a ellos. Y a eso se les llamaba los magos, los sabios, aquellas personas que eran letradas. ¿Sí? Estos hombres solían ser hombres políglotas, es decir, personas muy capaces en el estudio y en el aprendizaje de varios idiomas o de varias lenguas. Le leo un versículo nada más. Está en Daniel capítulo 1, dice así, en versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, así como usted comprenderá. Ah, no, por lo menos por fe diga que sí. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que sean idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Estos magos eran personas, no eran personas más bien ignorantes, eran astrónomos, es decir, eran científicos preparados y dedicados al estudio de los astros. ¿Sabía usted que la astronomía dio inicio en la antigua Babilonia? Ahí, estos hombres sabios, o estos magos, cuando se rozaron con aquellos hombres que la Biblia describe, aquellos israelitas que eran sabios, ellos se sentaban y estaban aquí los caldeos, estaban acá, o sea los magos, y estaban aquí los israelitas, y comenzaron a interactuar. Estos les enseñaban la cultura, les enseñaban la doctrina, les enseñaban las costumbres, su teología, su ciencia, igualmente estos. Entonces adquirían mucho conocimiento, por eso se les llaman sabios, y llegó el nombre, el momento que se les dijo, les decía magos. Llega el momento entonces, cuando fueron deportados, o sea, fueron llevados esclavizados a Babilonia,
que este grupo que fue llevado esclavo de los israelitas comenzaron a compartir la palabra del Señor, porque era la letra que ellos les enseñaban. Ellos escucharon una enseñanza y una parte de la escritura que les llamó mucho la atención. Y esto dice así las escrituras. Dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cuando ellos escuchan la palabra saldrá estrella de Jacob, ¿qué cree usted que pasó? Les llamó la atención. Dijo: una estrella, como ellos eran astrónomos. Dice: a ver, cuéntame más de eso. Pues mira, saldrá estrella de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que nacerá un niño, nacerá el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y él apacentará a su pueblo. Esto lo conocían los magos desde años atrás. Y por fe, mira, no eran creyentes, o nacidos de nuevo, más bien dicho. Era un pueblo paganos, si usted quiere pensarlo de esa manera. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Para los israelitas eran incircuncisos, o eran paganos, para que lo entienda. Sin embargo, ellos tenían un conocimiento, y ese conocimiento lo aplicaron por fe y se dejaron llevar por aquella estrella. Cuando ven la estrella, ellos ven los escritos y dicen: esto dicen los israelitas, es verdad, apareció la estrella. Y comenzó a moverse la estrella, y ellos por fe fueron guiados, porque dijeron: yo quiero conocer a aquel que va a apacentar a su pueblo. Yo quiero conocer a aquel rey de los judíos. Fíjate bien lo que dice, aquel rey de los judíos. ¿Por qué? Porque querían tener esa experiencia con aquel Salvador, porque ellos sabían lo que habría en sus vidas. La Biblia no menciona que eran reyes. La Biblia dice que eran, ¿qué? Magos. Curiosamente, no sé si yo le dije, pero la gente cree más lo que no dice la Biblia que lo que dice la Biblia, y tiene más fe en eso. Si la Biblia no dice, entonces quiere decir que no es así. Eran magos, simplemente no eran reyes, porque entonces ¿por qué fueron a presentarse delante del rey de Israel? ¿Que no ellos estaban entonces demandando entonces un respeto y una reverencia? No dice cuántos eran. No dice si eran 3, si eran 15. Se venían un elefante, un caballo, un guajolote. No dice la escritura. Tampoco dice los nombres. No dice que se llamaban Melchor, Gastar y Pagastar. No. Eso ya lo inventó la gente. Ni moreno, ni güero, ni guapo. No. Simple y sencillamente eran hombres que buscaban al rey de Israel. Eran hombres que querían, ¿qué? Adorarlo. ¿Quién fue el principal objetivo para su viaje? ¿Quién? Dígame. Jesucristo, el Mesías que había de nacer. Qué bello acontecimiento, que por fe disfrutamos de su nacimiento. Por último, Mateo 2, ahí donde estamos, del 9 en adelante. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué se regocijaron? Porque ellos dijeron: ya llegó el tiempo, el clímax de nuestro peregrinaje. Llegó el momento de conocer al Mesías. Llegó el momento de conocer a ese Salvador que tanto hablan esas escrituras.
Llegó el momento de poder tener esa experiencia, de poder verle, de poder acariciarlo y de poder adorarlo. El fin y el propósito de la presentación de los magos ante Jesús era ese: conocer a Jesús y adorar al Mesías, al Cristo. Ahora fíjese lo que dice el versículo que sigue. Dígamelo fuerte. Al entrar, ¿dónde? ¿En dónde? Ah, no en el pesebre. Mire, por muchos años vivimos engañados. Y pone todavía hasta su nacimiento, y pone a José, María, a Jesús, y pone los pastores, y el burro, la vaca, la oveja. Y luego ¿a quién pone? A los magos. Siendo que los magos nunca conocieron el pesebre. ¿En dónde entraron? ¿En dónde entraron? En la casa. ¿Por qué en la casa? Pues imagínese usted cuánto tiempo tardaron ellos en llegar. Llegan a la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose los adoraron. ¿Sí dice? Ay, perdón. Aquí parece la palabra lo, es el artículo refiriéndose a Jesús. Lo adoraron. Mire, ¿a quién vieron primero? Véale ahí. ¿A quién vieron primero? Al niño. ¿A quién iban a buscar? Ah, no, pero ahora hasta se enojan, ¿verdad? El otro de ahí, bueno, una persona muy conocida aquí en Guadalajara, ¿verdad? Hasta se enoja, ¿verdad? Y manda un mensaje: y no se les olvide que María también estaba en el pesebre. Pues nunca se nos ha olvidado. Ahora hay que mandarle nosotros un mensaje a él. Nunca se te olvide leer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Que llegaron los magos y lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al Rey de Reyes, al Salvador, a nadie más. Solamente entraron en la casa, postrándose lo adoraron. Y ellos, fíjese que por fe ofrecieron lo que traían. ¿Qué ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Mira, ahora sí que mirra. Muchos sugieren que eran 3 por lo que ofrecieron. Pero ¿cómo sabes tú si en el tiempo en que entraron en la tierra prometida ocupaban 2 o 4 personas para agarrar y cargar un manojo de uvas? ¿Qué será para entregar un cofre de oro? Yo no sé cuánto llevaban. Yo puedo imaginarme, ¿no? ¿Sabías tú que en aquellos tiempos iban en caravanas? Imagínate todos esos tiempos que venían viajando desde allá. Los peligros en el campo, los peligros en los caminos. ¿Tú crees que venían nada más 3? Te pregunto. Pues claro, y obviamente que no. Venía un buen grupo. Que ellos hubiesen ofrecido eso, bueno, ahorita no es tiempo, el tema, el mensaje no es de acorde para poder explicar qué es lo que simboliza cada uno de estos tres elementos. Pero lo que yo quiero decirle aquí es que ¿quién le ofreció a quién? Dígame, fuerte, dígamelo. Ah, pero ahora nosotros lo hacemos al revés. Hasta le decimos al niño: si no te portas bien, el niñito Dios no te va a traer nada. Hasta le dicen: ¿y Santo Claus? ¿Qué tiene que ver el viejo panzón aquí? A menos que sea Herodes. ¿Qué tiene que ver ese hombre aquí en esto? Adolescentes y niños que están aquí presentes, ya no vivas en mentira, en engaño. Tú debes saber que los que te compran los regalos son tus papás. No, tampoco usted tiene este conocimiento, tampoco le ahogue la esperanza y el gozo a su hijo de poder abrir y destapar un regalito.
usted debe de enseñarle a depender y confiar en Dios. Porque el niño llega a la niña, papito, mamita, ¿me compras un iPhonecito? Y como papito no sabe qué es un iPhonecito, si esos delgaditos que están así, chiquitos. Ah, bueno. Pero ¿sabía usted que a veces tenemos más confianza en lo que tenemos? Nuestra confianza en el dinero, en nuestra posesión, lo que traemos en cartera. ¿Por qué no le dices, aunque tú sepas que tienes la posibilidad para hacerlo, por qué no le dices a tu hijo, hijo, ¿quieres el iPhonecito? Ponte a orar, pídele al Señor, y si Dios suple, ¿por qué no? Pero que ellos tengan la confianza en ¿quién? En Dios. No les compre también todo lo que le pidan, ¿sabe? Ya se me ha olvidado. No le vaya a pasar lo que a mí me sucedió en una ocasión. No sé si ya se la conté, pues ahí va otra vez. Estaba en el tiempo navideño y estamos ahí en la familia a punto de festejar Navidad y todo ese asunto, usted sabe. Y llega el momento en que estamos los primos ahí en casa, estamos ahí corriendo y uno dice, vamos a jugar a las escondidas. Ándale pues, es lo que nosotros jugábamos en aquel tiempo. No, ahora los niños están... ni nos pelan. ¿Poco no? Entre a la casa y apáguelo. Okay. Bueno, ahora es muy común, ¿verdad? Están en el restaurante, papá, mamá, hijo, hija, y están los cuatro así. Pero lo peor es que se están mandando mensajes entre ellos. Bueno, le estaba contando. Resulta que dice mi mamá, bueno, si van a jugar está bien, pero no se metan a mi cuarto, ¿eh? Me voltea conmigo y me dice, Carlos, no te metas a mi cuarto, ¿eh? No, mami, está bien, está bien. No sé si por ahí anda, jefa. Entonces, pues todos, y como yo era el más chiquito, el más guapo, pues yo no tengo la culpa. No le creas, broma, usted sabe eso. Entonces, lo bueno es que no está ninguno de mi familia. Entonces, yo veo, como me decían Carlín ya andaba por ahí. Entonces yo vi que todos los primos se comenzaron a esconder y ya todos los lugares que yo sabía y conocía ya estaban ocupados. Entonces yo, pues ¿a dónde me voy? ¿A dónde me meto? Me acuerdo de la recámara de mi mamá. Pues ve y me meto. Y me pongo abajo de la cama y empiezo a recordar lo que mi madre me dijo. No te metas a mi cuarto. Y dije, bueno, ¿por qué no quiere que me meta a su cuarto si no hay nada? Entonces yo comienzo a oír las pisadas por ahí que andaban los primos. Ya, por aquí, ya anda el Carlín y que no sé qué. Y para que no me encontraran, yo me hice hacia atrás para esconderme más al fondo, abajo de la cama. Cuando yo hago esto, así como ahorita, sentí algo aquí a mi pierna. Y dije, caray, ¿qué es? Entonces voy tocando acá. Como estaba oscuro, pues yo levanto la cobija. Entonces yo veo y estaba un patín de aquel. Esos que le hacían así, ¿se acuerda? Los de mis tiempos. No, ahora ya son bien flojos, le ponen hasta motor. Hasta en eso. ¿Verdad? Y yo veo ahí los juguetitos y los soldaditos y toda la cosa. Y digo, caray. Digo, ¿y esto de quién es o qué? Entonces llega la hora en que, pues la hora de la repartición de los regalos. Entonces yo veo que estaba el patín aquel con un moño. Y luego dice, para Carlos. Ándale. Y yo así como ese niño yo grité. Entonces dice mi mamá, dice, vino Santo Claus en la noche y vino el niño Dios y me dijo que te regalará esto, hijo. Entonces yo lo veo, dijo. Yo pienso y le pregunto, oiga, mamá, porque le digo, oiga, mamá. Digo, oiga, mamá, pues, para que no se sienta ofendido usted. Le digo, ¿qué no es el que estaba allá abajo? Abajo de su cama. Muchacho, te dije que no te metieras. Hermano, tantos años viviendo en ignorancia.
Pero usted que cree que tiene fe en Jesús, usted crea lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y si no es Dios, no conteste, porque entonces debes creer lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que debes de creer. No lo que la gente ha dicho, no lo que la tradición ha dicho, no lo que la gente que se considera docta, pero que es un ignorante, que no tiene conocimiento de las Escrituras, ha dicho. Tú necesitas ir a la Escritura y ver que lo que dice aquí es veraz. Por eso es que Lucas dice: yo te lo quise anotar por orden, para que tú veas que todas las cosas son ciertísimas. Y si Jesús nació un día y también murió un día, también resucitó un día, también va a venir un día por nosotros. Amén. Este es el principal e importante acontecimiento en esta época, mi hermano, y en siempre: el nacimiento de Jesucristo. No le importa a usted el día, la hora o qué sé yo. Lo que a usted debe importarle es que Jesús nació. Amén. Y vamos a ser congruentes. Los magos le ofrecieron a Jesús. Yo le pregunto a usted en este día: ¿qué es lo que trae usted para el Señor? No, tampoco le estoy diciendo vamos a levantar una ofrenda de fe. No, olvídese de eso. Estos hombres trajeron oro, incienso y mirra. Era lo que ellos tenían, era lo que ellos podían ofrecer. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, amigo, usted que viene por primera vez, que no conoce a Jesucristo, que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué tienes para ofrecerle a Dios? Tóquese su cartera, su bolsa, todo lo que está ahí es de Dios, porque Él se lo dio. El trabajo que usted tiene, dele gracias a Dios por lo que tiene. Y si no lo tiene, también dele gracias. La esposa que está junto de usted, sus hijos, su esposo, ¿sabía que usted es administrador nada más de los bienes de Dios? ¿Sabía que lo que usted tiene es de Dios? ¿Qué le puede ofrecer usted a Dios entonces? Sino decirle solamente: Señor, aquí está mi vida. Si María ofreció su cuerpo, si José obedeció por fe, si los pastores publicaron esas buenas nuevas, y si los magos te ofrecieron: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ¿está dispuesto a entregar todo? ¿Necesita fe? Cierre sus ojos un momento, por favor. Pensemos. Meditemos en nuestros corazones. ¿Cuándo fue la última vez que usted le reiteró a Dios y le dijo: Señor, todo mi ser es tuyo, te pertenece completamente? Usted, como buena oveja del Señor, hombre, mujer, caballero, dama, usted déjese apacentar por el Señor. Y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por las buenas nuevas, que tú has venido al mundo a morir por nosotros, a salvarnos y librarnos de nuestros pecados y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque en ti tenemos confianza, esta fe, esta seguridad, que aunque no te vemos, sabemos que tú estás aquí. Y sentimos en nuestro corazón que es veraz tu palabra, porque tu palabra sigue, Señor, transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta fe tan hermosa, tan preciosa, para poder acercarnos a ti. No queremos alejarnos nunca de ti, Señor. De lo contrario, queremos estar cada vez más y más cercanos a ti. Así como los
pastores vinieron y se acercaron a verte, así como los magos vinieron y se acercaron para adorarte. Eso queremos hacer, acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque abre nuestros ojos espirituales, y gracias porque tú nos apacientas. Gracias, Jesús, porque eres nuestro Salvador, nuestro Mesías. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ofrézcale una ofrenda de aplausos al Señor. De la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Perdón. Bueno, vamos a ver algunas frases aquí importantes de este pasaje. Primeramente, el pasaje, Lucas comienza hablando y diciendo, si usted lo nota nuevamente: buenas tardes. Pues en este día vamos a continuar con la serie La Fe Verdadera, y yo voy a tomar un tema que yo le titulé Un mensaje navideño de fe. ¿Quiere abrir su Biblia en Lucas 1, 1 al 4, por favor? Lucas 1, 1 al 4. ¿Ya lo tiene a la vista? Léalo conmigo. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, este evangelista, uno de los 4 evangelistas, obviamente él no estuvo directamente cerca del ministerio de Jesucristo, pero él recibió a Cristo en su corazón posteriormente. Este evangelista, conocido en la escritura como el médico, mire, los seres humanos a través de toda la historia de la humanidad, aquellos que se han acercado a Dios, lo han hecho con fe, por medio de la fe. De lo contrario, ellos no habrían recibido lo que de parte del Señor les ha prometido. Lo que ellos buscan de Dios lo han adquirido y lo han encontrado y lo han experimentado a través de la fe. Este hombre Lucas
un hombre, como yo le dije, muy meticuloso. Si usted puede leer el Evangelio de San Lucas, usted se va a dar cuenta cómo él lleva las cosas en orden, así como él investigó y se dio cuenta. Él no se brincó, no se saltó, él quiso ser lo más exacto posible en relación a los acontecimientos, y él nos narra una historia. Yo quiero que usted lea, por favor, capítulo 2, versículo 7. Comienza a hablar él por medio de esta fe, porque como él no estuvo presente, él plasmó esta palabra tan hermosa y la puso ahí para nuestra enseñanza por fe. Y vamos a ver aquí en esta historia, en Lucas capítulo 2, versículo 7, hasta el versículo 20, por favor. Y vamos a ver aquí a unos padres llenos de fe. Dice así la Biblia: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. Dice que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Bien, el primogénito. Aquí estamos viendo un gran acontecimiento, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y esto nos sugiere, esta palabra, dio a luz a su hijo primogénito, nos indica que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando forma corporal como usted y como yo, con el único propósito de identificarse con el hombre. Mire, como el hombre estaba descarriado, todos y cada uno fueron como ovejas que iban al matadero. Cada uno de nosotros nos descarriamos, hacíamos lo que bien nos parecía, no había buena voluntad en nuestras vidas, nos alejamos de Dios. Entonces el propósito de Dios fue enviar a Jesucristo en forma de hombre para identificarse con nosotros. El unigénito del Padre, Dios mismo, habitó entre nosotros. Por eso la Escritura dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, este es el nombre celestial, el nombre divino por el cual conocemos nosotros al Salvador, Emmanuel. Así se describe en la Escritura, Dios con nosotros. Es decir, Dios tuvo que acercarse a nosotros. Como nosotros no teníamos toda la intención de acercarnos a Él, entonces Él se acercó a nosotros. El nombre natural y humano terrenal de Jesús, del Mesías, del Salvador, obviamente es Jesús, y el celestial es Emmanuel. Por eso es que la Biblia dice Dios con nosotros. Ahora, para el médico amado, este hombre era muy meticuloso, era muy detallista en su vida, en las cosas, en su actuar. Y él escribe a un hombre llamado Teófilo. Este hombre era un hombre que estaba a punto de dar inicio en su vida cristiana, estaba dando sus primeros pasos como hijo de Dios. Entonces, con ese orden que él investigó, dice la Biblia que fue y preguntó diligentemente, y dice aquí la Escritura, él lo hizo con diligencia. Fue y preguntó las cosas desde su origen, cómo acontecieron, cómo sucedieron, y él las plasmó aquí para nosotros. Obviamente directamente fue escrito para Teófilo, pero aquí el evangelista, enseñándonos, él concluye el versículo 4 diciendo: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado o instruido. Bien, hemos sido enseñados últimamente en relación a esta serie que es imposible, si nos queremos acercar a Dios, es imposible acercarnos a Él si no tenemos fe, porque sin fe no podemos agradarle. Cualquiera que se acerca a Dios, es necesario que Él crea que Dios existe. Por algo está usted en esta tarde, en este lugar, ¿sí o no? A ver, voltea con el que está junto de ti y dile: oye, tú has creído, ¿verdad? ¿Has creído o te crees?